¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo va eso? Buenos y calurosos días, vamos a liarnos con nuestro nuevo integrante de la familia, con nuestro Golf. Y lo que vamos a hacer pues va a ser darle un limpiadito a fondo. Ya sabéis que el coche vino, bueno, pues tal cual, de usarse diario y no estaba en mejor estado. Por cierto, como echaba de menos las imágenes bien quemadas. Vamos, ese soy yo. Así que nada, pues básicamente lo que vamos a hacer va a ser darle un lavadito a fondo en el interior para quitar pues todas aquellas zonas que tienen suciedad, que tienen polvo y eso, y luego le vamos a dar un lavadito exterior para quitar pues toda la suciedad que también tiene. Vamos a dejar el exterior para el final porque, como ya sabéis, lo que nos ha pasado en el exterior es que con el sol que hay pues se nos va a secar muy rápido, así que vamos a esperar a que sea un poquito más tarde, pero vamos a empezar por el interior dándole cariño, que como digo le hace bastante falta. Así que nada, vamos con ello. Primero, ideal en estos casos, aspirador. Tengo un aspirador de mano que bueno, que forma parte de una barredora que uso en casa, así que voy a ponerle un útil que tiene como una puntita más larga, y lo que nos vamos a dedicar va a ser a aspirar todo el interior del coche y a dejarlo sin nada de polvo. Luego ya pasaremos a la parte de limpieza de lo que es el salpicadero y todas las piezas que sean duras, y por último pasaremos a una parte de un limpiador textil para darle asientos, techo, paños de puerta y todo. Así que nada, nos espera una tarde con bastante trabajito. Y bueno, nos hemos traído el coche aquí porque le vamos a dar un soplado a algunas partes del coche en las que la suciedad no nos va a ser tan fácil sacar con el aspirador, que de hecho le estoy limpiando el filtrito. Y como ya sabéis, pues me compré aquí este pequeño compresor que con una de las puntas que tenemos y su manguerita, pues vamos a pegarle un soplado al interior del coche, como digo, pues para sacar todo ese polvo que hay debajo de los rieles del asiento y eso, que no podemos sacar tan fácil. Y ya aprovechamos, como digo, le pegamos un sopladito al filtro este, que lo tenemos también lleno de polvo. Esto es de un uso de la casa, para que imagináis el polvo que hay aquí en el campo. Y nada, ya está, no os chapo más, vamos con ello. Por cierto, estés acostumbrado a estar aquí dentro bajo techo y está súper a gustito. No te acostumbres, no te acostumbres, no te acostumbres. Le he sacado las alfombrillas del coche. Lo que voy a hacer ahora va a ser sacudirlas para quitarle todas las piedrecitas, pero las manchas y eso que suelen tener, yo desde hace tiempo no me complico. Tiro directamente del 361 de Sibril, que esto es una PC, un todo uso. Se le da una pasadita, deja un poquito que actúe, luego le das con agua y se quedan impolutas. De hecho, en el Subaru hago exactamente lo mismo, que las alfombrillas están geniales. Y sabéis que el coche se mete por barro, o sea que las alfombrillas se acaban llenando de barro. Así que nada, voy a sacudirla y le echamos un poquito de 361. Los que habéis visto la mascarilla no es que sea súper exagerado, sino que he estado soplando con la pistola. Aquí es la guía y todo, y claro, ha salido tanto polvo que me he hartado de tragar. Entonces me he puesto en modo Breaking Bad, pero no es que hubiera nada bacteriológico en el coche, sino que bueno, eso es una mascarilla buena. Y como habéis visto, ya no queda casi nada de tierra abajo, está perfecto. Y ahora me queda seguir con los asientos y ahora nos pondremos con la parte de atrás. Por cierto, las alfombrillas están secando allí en el banco, que de hecho os lo voy a enseñar. Aquí tenemos la alfombrilla secando, pero vamos, ya veréis cómo se van a quedar, que se van a quedar perfectamente negras. Están casi secas del viento y del sol que hace, pero vamos, que se van a quedar perfectas. Lo del 361 es magia cómo funciona. Bueno, vamos a continuar con la parte de atrás. Seguimos aspirando, aspiramos también asientos y luego ya nos pondremos a detallar a mano.
Bueno, a nivel de limpieza vamos a usar el 361, que ya lo hemos usado antes, que esto es un limpia todo. Y luego el Hydra, que al final es para interiores, salpicadero y eso, para darle pues a zonas de plástico y eso, esta zona de aquí, ¿no? Así que nada, vamos a empezar con los asientos, dándole con el 361, vamos a darle un frota que frota. Y me he traído un cepillito, que no sé dónde lo he puesto, pero bueno, un cepillito para darle un poquito al propio asiento y que vaya soltando pues todo ese polvo y toda esa mierdecilla que tiene. Vale, aquí me queda alguna pasadilla que dar, ¿vale? Como estáis viendo hay algunas zonas que están un poquito más oscuras y otras más claras. Pero notad la diferencia de aquí que todavía no se ha dado frente a esta que está más oscurita y esta que ya le hemos dado. Que al final lo que estoy haciendo es frotar con el paño algunas partes que las veis más oscuras porque están un poquito más mojadas. Le estoy dando con el flip flip, pero nada, esto simplemente le damos, dejamos que se seque y el resultado va a ser oscuro y limpio. Y hombre, aquí pues lo que tenemos es lo típico, manchas del tiempo, un poquito de polvo, de haber entrado a la playa, en fin, tierra, cositas así. Pero esto lo vamos a dejar impoluto. Bueno, pues ya vamos a dejar secando el interior. Como ya estáis viendo hay algunas zonas que están más oscuritas, pero es como digo, por el hecho de que está secando el producto. Pero si os dais cuenta ya está con el negro y no con el marroncito que tenía antes. Le hemos dado también un repasito aquí a esta zona de abajo. Ahora vamos a ponernos con la parte de adelante. Venga, cañita chavales, que esto está listo antes del siglo que viene. Vale, pues nos vamos a poner con los asientos delanteros y con el salpicadero. Como hay bastante polvo, lo que voy a hacer en un principio va a ser darle una pasada con un trapito como aquel, que de hecho ya había empezado a hacerlo. Darle un trapito para quitar todo el polvo y luego ya pasaremos a darle con el Hydra Bril para hidratar los plásticos y que se queden negritos. Más que nada es porque el trapo que vamos a usar con el Hydra no se nos quede con todo el polvo. Pero vamos, ya lo tenemos casi solucionado. Ahora en los bajos le daré un poquito también con el 361 cuando terminemos con los asientos. Y esto se va a quedar perfecto. Esta es la pasadita del polvo para quitar todo el polvo que podamos. Con que el salpicadero parece que está limpio, suciedad tiene. Y estoy viendo cómo se está quedando impoluto. Por ejemplo, en zonas como esta, esto es un producto que además de limpiar, hidrata el plástico y se nos queda más negrito. También sirve para hidratar las gomas de las puertas. Estas gomas, por ejemplo, que tenemos aquí, también las hidrata. Así que este producto es la caña. Y bueno, aquí podéis ver el estado en el que está quedando el interior. Completamente limpio. Qué gustazo da pegarlo limpio al coche y dejarlo impoluto. Y bueno, así queda el interior. Esas manchas que estáis viendo aquí es porque todavía está secando el producto que uso limpia tapicería. Voy a dejar las puertas abiertas para que se seque. Pero ya podéis ver cómo queda el volante hidratadito. Ahí abajo de hecho tiene una zona que estaba como manchada. En fin, se ha quedado súper bien. Así que nada, ya sabéis que estoy haciendo directito en la mítica plataforma de color morado. Así que nada, si... ya sabéis que estoy directo, así que os lo digo porque voy a dejar de limpiar ya, porque tengo que ponerme a hacer directo. Pero este vídeo continuará con la limpieza exterior del coche, que es lo último que me queda, porque ya a nivel interior se ha quedado perfecto. Bueno, pues segundo día de limpieza, vamos a limpiar el coche por fuera. Ya sabéis, buen lavado exterior. Se ha levantado un día nubladito, así que bueno, es ideal porque no hace mucho calor y van a estar todas las imágenes puestas igual. También he pasado a la GoPro porque se la había dejado a los chicos de Mechanical Brother para que hicieran una cosa de un vídeo muy guay, que ya os avisaré por Instagram. Y se la había dejado yo, entonces estaba usando la reflex. He pasado otra vez a la GoPro porque es muy cómoda para trabajar con ella. Así que nada, vamos a arrancar el trastito. ¡Vámonos! Quería que vierais de dónde partimos. Realmente partimos de una llanta bastante sucia, pero aún así la carrocería tampoco está tan mal. A nivel lo que la carrocería está bastante bien. Simplemente, lo típico de haber llovido y un poquito de polvo. Vale, pues le vamos a dar con el buen champú. Un poquito V60 para las llantas. Y el champú lo vamos a extender con el foamer este. Voy a enseñar cómo se extiende por la carrocería, que mola un huevo. Vale, pues le he echado un poquito de agua. Le he echado también champú. Y con esto lo que hacemos es darle presión para que coja presión el bote. Y ahora vais a ver cómo lo echa. Y bueno, el foamer reparte bastante bien el jabón. Le vamos a dar agüita y vamos a ver cómo se queda. Si nos gusta cómo se queda, pues ya directamente sacamos, y si no, le damos un poquito a mano. Como digo, estaba limpio de antes, simplemente había caído un poquito de tierra, o sea, haber llovido con un poquito de barro y no estaba muy mal. Así que vamos a darle agua y vamos a ver cómo se queda. Bueno, ya está terminado.
voy a secar la carrocería y los cristales para que no se me sequen. Y por último le vamos a dar las llantas para que veáis el efecto del V60. Ya ha reblandecido toda la suciedad y se van a quedar las llantas impolutas y no se van a quedar con todas esas marcas. Así que vamos a darle primero a la carrocería, que es lo que peor se queda porque este agua tiene un poquito de cal y si no se mancha el coche. Terminamos y ya nos ponemos con la llanta y la dejamos impoluta. Que es en todas partes, ¿eh? Que por ejemplo estáis viendo esa zona que está más oscura, se va a quitar todo. Aquí podéis ver la diferencia de unas llantas que ya se han limpiado frente a unas llantas que no. Si es que simplemente es detallar un poquito y echarle un ratito y se queda que parecen otras. Vale, pues este es el aspecto que tiene el coche recién lavado. Podéis ver cómo brilla, o sea, refleja todo. Incluso las partes que estaban un poquito con barniz agradece que el coche esté limpio, o sea que se ve guay, el techo genial. Y ahora lo que voy a hacer va a ser, como he dicho, le voy a dar limpiadito a las llantas y vamos a ponernos con el Quick Detailer para darle una cera para proteger pues todas las zonas, tanto las zonas que están un poquito peor de barniz como las que están mejor. Le ponemos nuestro Quick Detailer y la pintura se va a ver con mucho más brillo y bueno, lógicamente pues vamos a protegerlo. Así que nada, voy a dar la llantita y ahora os enseño el resultado de cómo va a quedar con la cera, pero vamos, os lo adelanto ya. Si ya estáis flipando con esta así, imaginaros con la cera. Vale, pues acabamos de terminar. Podéis ver cómo está la carrocería, que refleja absolutamente todo, hasta los colores, siendo rojo, que raro. Se ha quedado increíble. El usar una cera, además de proteger la pintura, que tiene el objetivo por supuesto de protección, pues le da un brillo extra y hace que el coche llame la atención el triple. Lo bueno es que las siguientes veces que os lavemos, la cera al final aguanta unos 2 o 3 lavados y es bastante guay el hecho de que le demos y se siga quedando con este brillo, porque el polvo no agarra igual que si no lo tuviera la cera, ¿no? Por supuesto luego hay tratamiento cerámico y cosas así que se pueden hacer para que agarre muchísimo más a la pintura, pero vamos, relación calidad-precio, yo creo que la cera tiene trabajo pero se queda increíble. Y bueno, ya vamos a terminar con el interior para que lo veáis de cerca todo. Pero que ya veis que se ha quedado tanto asientos como interior, se ha quedado impoluto. Que aquí abajo también tenemos como una manchita. Increíble. Y bueno, pues espero que os haya gustado el resultado de cómo ha quedado el tracto. La verdad es que ha quedado increíble. Al final con muy poquito se puede conseguir que el coche luzca de otra manera. Simplemente hay que comprar algunos materiales porque es verdad que los productos son importantes y invertir tiempo. Yo al final he tardado 2 días por el hecho de que ya lo habéis visto, porque se me hizo tarde y tuve que seguir el día siguiente. Pero en realidad, a un ritmo normal como he tardado yo, en una cuestión de 3 horas y media, 4, podemos tener el coche muy bien. Que también otra opción es llevarlo a que no lo limpien, ¿no? Pero bueno, teniendo el sitio, teniendo los productos y teniendo las ganas, pues lógicamente se puede hacer. Así que nada, espero de corazón que os haya gustado. Me gustó mucho el apoyo del vídeo. Como os dije, este coche no es el definitivo, va a venir otro que es el definitivo y sustituto del MR2. Pero bueno, este coche va a estar aquí entre medias por ahora, que por lo pronto lo que vamos a hacer es restaurar los interiores, pegando todas las telas que teníamos caídas y arreglando todos los mandos que estaban desgastados, que de hecho ya lo he pedido. Y ya veremos cómo se va desarrollando todo, si pillamos llantitas, escape y esas cosas. No lo sé, sobre la marcha. Mil gracias a todos por estar aquí. Hasta luego.